Esto es Democracia en LSD en el segundo capítulo especial de Amenaza Presidencial 2. Y en esta ocasión estoy conversando nuevamente con Javier Sajuria. ¿Cómo estás, Javier? Profesor de Ciencia Política de la Queen Mary University de Londres y, lo que no dije la vez pasada, también co-host del fantástico podcast sobre el proceso legislativo chileno que es Bicameral junto con Ian McKinnon. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Y muchas gracias ¿no? por la invitación para un segundo episodio de este podcast. Supe que hubo varios comentarios de todo tipo respecto a la primera edición, así que eso es bueno, que se genere alguna reacción, que la gente esté interesada de alguna forma. Sí, sí. De hecho, un par de cositas antes de comenzar la conversación. Después del primer capítulo nos acusaron, y a mí en particular, en menos de 24 horas de ser, por un lado, de tener sesgo anticomunista y también de tener sesgo demasiado pro-Jara, lo cual lo oye fantástico. Y viva cómo nos ponemos todos de racionales en las semanas antes de una elección presidencial. Eso, Darío Quiroga estaría orgulloso de eso. sí, Se logró la separación de Jara del partido. Muy bien. claro. La segunda cosa que me gustaría decir también como aclaración es que vamos a hablar sobre propuestas en este capítulo, ¿ya? Y tal como lo hicimos con los discursos y actitudes del capítulo anterior, no nos vamos a quedar solamente con lo que proponga él o la candidata, sino también con lo que propongan sus mundos y sus contextos, ¿no es cierto? Chile es un país presidencialista, pero se gobierna con partidos, se gobierna con equipos, entonces nos importa qué es lo que dicen y las posiciones y los discursos de todos ellos al hacer este análisis. Y el otro punto es que, también tal como lo hicimos en parte del capítulo pasado, pero ahora quizás más lo vamos a hacer, no nos vamos a quedar solamente con las cosas que las candidaturas proponen y hablan oficialmente, por ejemplo, sobre sus programas en este capítulo, sino también en las campañas anteriores, en sus vías políticas anteriores también, en el tiempo entre campañas, las candidaturas y líderes políticos siempre van proponiendo cosas, sus mundos van proponiendo cosas, y mientras esas cosas no sean defenestradas o contradichas o reemplazadas explícitamente, por ejemplo, Kast en esta campaña no habla sobre temas valóricos, pero vamos a asumir que toda su agenda valórica sigue vigente mientras no haya sido contradicha, ¿no es cierto? Lo mismo con las propuestas del mundo que representa Janet Jara, con respecto a la Convención Constitucional, por ejemplo, también del Consejo Constitucional que lideró Kast, etc. Y finalmente, no vamos a ser exhaustivos, o sea, no podemos ser exhaustivos. Hubo un par de comentarios sobre cosas que se quedaron abajo, obviamente cosas se nos quedaron abajo, muchas cosas más Sí, podríamos haberlas dicho. El que no se nos... O sea, sería una pega infinita intentar que no se nos quede nada abajo, y el podcast sería infinito y no es la gracia. Así que tomen esto que diremos más como una guía sobre categorías, con muchos ejemplos, más que un listado exhaustivo donde no falta nada, y ojalá esta como guía de categorías y de temas les sirva para analizar, a construir sus propios análisis a partir de las otras cosas que ustedes también estén viendo en las candidaturas. Así que nada, lo que se nos queda abajo, pónganlo en los comentarios, feliz, e incorpórenlo también ustedes mismos en los análisis que ustedes hagan sobre las candidaturas y sobre sus respectivos riesgos. Entonces, ya, dicho todo eso, en el primer capítulo, que fue la semana pasada, hablamos sobre el discurso y el comportamiento de los candidatos, ¿no es cierto? Sobre cómo esto muchas veces es aún más importante y aún más decidor para ver el tipo de amenaza que una candidatura presidencial puede significar en términos de deriva democrática. Y en este capítulo segundo vamos a hablar sobre las propuestas de política y reforma institucionales, básicamente sus programas, o lo que podríamos esperar sobre sus programas, o sea, que no solamente el programa escrito, que ya lo tienen y podemos analizarlo, sino que también lo que podríamos esperar que sería el desarrollo programático de este gobierno, ¿no es cierto? Vamos, igual que la vez pasada, vamos a estar hablando sobre las 5 candidaturas que tienen alguna mínima verosimilitud de llegar a la moneda, que son la de Kast, Jara, Matei, Kaiser y Parisi. Y en este capítulo vamos a hablar sobre 4 macro temas. Dentro de las propuestas de política y reformas institucionales, vamos a hablar primero sobre capturar a los árbitros, las propuestas sobre el Poder Judicial y órganos de control, esa es la primera cosa. La segunda vamos a hablar sobre concentración de poder en el Ejecutivo y debilitamiento del Congreso. La tercera va a ser sobre manipulación de las reglas electorales. Y la cuarta va a ser sobre el uso del aparato estatal con fines partidistas. Perfecto. ¿Te parece una buena categorización, Javier? Me parece. Vamos a ver cómo llegamos, pero bien. Fantástico. Entonces, partamos con las propuestas, con el capturar a los árbitros, ¿no es cierto? Con las propuestas sobre el Poder Judicial y órganos de control. Y acá
cuando hicimos la categorización donde metimos toda esta biblioteca sobre literatura reciente acerca de deriva autoritaria y resiliencia democrática, sobre esta categoría como que salieron con varios subpuntos. Voy a leerlos todos para que tengamos una conversación sobre todo como este tema. La primera cosa es sobre las propuestas en torno a empaquetar las cortes, ¿no es cierto? El court packing, como le llaman en inglés. Proponer aumentar el número de jueces, por ejemplo, en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, cosa de poder nombrar muchos magistrados leales y así que el resultado final de lo que digan las cortes e instituciones jurisdiccionales sea más favorable al gobierno que está intentando tomar y concentrar el poder. El segundo tema sería cambiar las reglas de nombramiento. Por ejemplo, modificar los procedimientos de designación y remoción de jueces, fiscales, contralores para facilitar el nombramiento de aliados políticos. Eso fue muy tema durante la convención y el Consejo Constitucional. Vamos a ver eso. Y también sobre purgas y jubilaciones forzadas, ¿no es cierto? Sacar a muchos jueces, ya sea por edad, inventar cualquier categoría o justificación o razón para sacar a muchos jueces y esto es como el contrario de lo primero, pero con el mismo resultado, ¿no es cierto? Cambiar la composición de los tribunales, cosa de que cambiar el resultado. Y la última es la creación de instituciones paralelas, que es proponer nuevos tribunales o agencias que dupliquen o usurpen las funciones de los órganos de control existentes, llenándolos de partidarios. Eso también es algo que se usa mucho. Así que cuéntanos sobre esta categoría, Javier, ejemplos internacionales, ¿qué podríamos esperar? Es bien interesante porque es probablemente de aquellas cosas que en algunos países pareciera ser como fair play hasta que deja de ser fair play. Estados Unidos quizás es el ejemplo más claro, ¿Ya? donde por años hemos hablado de que hay jueces más liberales, jueces más conservadores, de que ahora le toca a uno, le toca al otro. En Chile pasa lo mismo. O sea, en cierta forma, cuando vienen los nombramientos de la Corte Suprema, hay ciertas reglas informales de cuoteo, en la que le toca a un sector, le toca al otro. Durante mucho tiempo, cualquier juez que hubiera obtenido algo que ver con causas de derechos humanos, no llegaba, o si llegaba, habían vetos. Hay ciertas reglas informales que se ocupan para mantener equilibrio. Yo creo que entonces, eso es para decir que los sistemas de nombramientos de cualquier tipo de jurisdicción o de contraloría o de cualquier tipo de órgano así no están exentos no están exentos de política y de negociación política, y esa negociación política es parte del juego. Lo que es complicado es cuando alguien no quiere jugar o quiere romper este equilibrio, que fue un poco lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el primer gobierno de Trump, donde él no tuvo ningún problema. O sea, de hecho partió antes de que terminara Obama, cuando no le quisieron aprobar su último nombramiento a la Corte Suprema, que históricamente se había permitido que el presidente en ejercicio, antes de dejar de nombrar si es que le quedaba alguno, no lo permitieron, y de ahí en adelante se empezaron a romper las reglas, y hoy día lo que tenemos es una Corte Suprema que le genera poco ruido a Trump, y estoy siendo generoso. En el caso de países que hemos hablado la vez pasada, Polonia... Totalmente, Javier, esto puede ser básico, pero ¿por qué, ¿por qué un gobierno que quiere acumular poder va a querer? O sea, ¿por qué es importante la composición de estos órganos? De órganos como la Corte Suprema, como el Tribunal Constitucional, Sí, claro. como el Tribunal Electoral, por ejemplo, el TRICEL. ¿Por qué órganos así es fundamental su composición a la hora de gobiernos que están intentando acumular poder y llevar países en derivas autoritarias? Mira, esto tiene que ver con una noción de qué entendemos por un sistema democrático, y eso yo creo que es la clave en este proceso. El sistema democrático que nosotros entendemos, que se enseña en los colegios, se enseña en distintas universidades, que es lo que muchos llamamos democracia liberal. Y que la democracia liberal tiene como principio básico que uno obviamente gana el poder, el que llega al que mantiene mayoría en el parlamento o en la presidencia, dependiendo del tipo de sistema, tiene el poder, pero existen lo que se llaman órganos contramayoritarios, que son órganos que no necesariamente operan con lógicas mayoritarias, pero que están ahí para contener el avance que pueda tener el Ejecutivo en su proceso, y además asegurar que hayan derechos de minoría, que se respete la libertad de expresión, que se respete la libertad de culto, en fin. Y se llaman contramayoritarios no porque vayan en contra del deseo de la mayoría, sino porque buscan que se respete las reglas del juego. Por eso muchas veces estos órganos tienen como función el respeto constitucional, como pasa en los tribunales constitucionales o la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene la jurisdicción constitucional, o en el caso de
la Contraloría en Chile, quizá un caso interesante, Ujú. tiene la función de legalidad, o sea, de que se cumpla la ley, de que los órganos del Estado, en este caso de la Administración del Estado, del Ejecutivo, cumplan la ley y no se pasen por alto ese proceso. Entonces, son molestos a los gobiernos, porque les dicen lo que pueden y no pueden hacer. Y los gobiernos han tratado muchas veces de buscar mecanismos para saltarse. Esto no es necesariamente patrimonio, como lo hablamos la vez pasada, no es patrimonio de un sector político, ni mucho menos. En Chile tuvimos un caso emblemático que fue durante el gobierno de Allende, lo llamado resquicios legales, de Manuel Novoa Monreal, que era el ideólogo jurídico de esta idea, y que era una noción del derecho como instrumento de cambio social, y por lo tanto el Ejecutivo, por ejemplo, no ejecutaba una serie de sentencias judiciales que le fueran, los intendentes, por ejemplo, no llevan adelante las sentencias judiciales, etcétera. Y por eso la Constitución del 80 tiene lo que se llama la operatividad directa en las sentencias judiciales, que cuando hay una sentencia de un tribunal, no requiere que el Ejecutivo apruebe esa sentencia, sino que pasa directo a su ejecución. Pero bueno, la importancia de eso, la importancia es que protege derechos que si no estuvieran estos mecanismos, probablemente las mayorías circunstanciales que ganan el poder pasarían por alto. Y son esos los que nos permite, por ejemplo, que se pueda, que la oposición exista y que tenga una serie de normas y el problema está cuando esos órganos dejan de cumplir ese rol de chequeo y contrapesos al poder ejecutivo, y se convierten básicamente en los que timbran estas decisiones, los que dicen ok y las validan. Y ese es el problema. Y lo saben todos los líderes autoritarios. Saben que una vez que controlan el Poder Judicial, controlan gran parte porque además el Poder Judicial tiene una legitimidad que no viene de la votación, viene de la legitimidad de la institución, de la Constitución, de las leyes, etc. Tiene una legitimidad distinta, una fuente de legitimidad distinta. Y por lo tanto, una vez que se elimina eso, se hace todo más fácil. Entonces, ese es el ejercicio. Y la mejor evidencia de que es importante es que gran parte de los líderes dictatoriales de alguna otra forma cooptan al Poder Judicial rápidamente, ya sea antes de asumir el rol dictatorial o durante su proceso. En el caso de Hungría, por ejemplo, y Polonia, fueron dos casos bien interesantes en que el Tribunal Constitucional dejó de ser el órgano que protegía la Constitución y protegía los derechos, sino que se convirtió en un órgano de la administración. Eh, lo que genera una serie de otros problemas, porque por ejemplo, si tú en la Unión Europea, si tú quieres llevar un caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos, tienes que haber agotado todos los recursos internos, incluidos los tribunales constitucionales en estos casos. Eh, y muchas veces los tribunales saben esto y demoran las causas para que la gente no pueda llegar a los tribunales internacionales. Venezuela, el 2004, entonces era Chávez, cambió la composición legal del Congreso, o sea, de la Corte, y con eso automáticamente logró controlar el Poder Judicial, que lo controla hasta el día de hoy el Ejecutivo Maduro. Y así hemos visto otros casos en distintas partes. Y es clave, o sea, el empaquetamiento, el packing o el llenar de partidarios un poder judicial eh, se vuelve automáticamente un instrumento muy clave para poder controlar a la oposición y poder controlar a cualquier tipo de órgano o de actor que quiera ejercer algún tipo de control sobre el gobierno. Mm. Bueno, entre propuestas de las candidaturas y sus mundos que estamos viendo en esta elección, no hay muchas propuestas, obviamente, que digan queremos controlar el Poder Judicial y queremos hacer court packing y No, queremos. Pero hay cosas que son casi eso. En el caso de Kaiser en particular, que creo que es lejos el más duro acá, él tiene varias propuestas como públicas de reforma profunda del sistema judicial, de mecanismos de nombramientos. Hay una discusión sobre el consejo de nombramiento, sobre un sorteo, y todas estas cosas modifican la estructura de selección, ¿no es cierto? Que es como una ruta bastante típica para la captura. Sobre Kast y sobre Jara, uh-huh. no se pueden decir cosas tan directas con respecto a sus candidaturas actuales, pero sí se pueden decir cosas sobre lo que proponían los consejos constitucionales. Sí. La Convención Constitucional del 2022, muy famosamente, crea este Consejo de la Justicia con amplias atribuciones para nombrar, evaluar, sancionar y remover jueces y funcionarios judiciales, y abría la puerta para la politización de ese consejo, ergo para la politización de todo el sistema judicial, dado que había influencia legislativa en los nombramientos, algo que hoy día no hay. Eso puede generar una captura política de este órgano
que se supone que estaba encargado de la independencia, como de velar por la independencia judicial. En el caso del Consejo Constitucional, el año después, se propuso un Consejo de la Justicia, algo parecido, también con amplios poderes para nombrar sanción a jueces, y tenía también riesgo de captura política, tal vez un poco menor, pero también lo tenía con respecto a la situación actual, ¿o no? Sí, lo conversamos antes de empezar a grabar. Yo creo que hay un hilo conductor que lo vamos a ver conversando en todo este tema, que cuando uno conecta lo que ocurrió con el Consejo o la Convención versus lo que se propone hoy día, es que yo creo que producto de los fracasos constituyentes, de los dos fracasos constituyentes de los últimos 5 años, o 4 años, eh, ambos sectores, y aquí me refiero al sector republicano, y también diría al centro derecha, y también a la izquierda, yo creo que le tienen un temor a proponer cualquier tipo de reforma institucional muy fuerte, particularmente en estos temas, porque fueron de los temas que más ruido generaron en ciertos espacios durante los procesos constituyentes. O sea, la idea del Consejo Judicial, separar el nombramiento de los actores políticos, fueron puras propuestas que generaron mucho resquemor, y que automáticamente fueron, yo creo que eso hace que hoy día actúen con un nivel de cuidado y tratando de evitar esta discusión. Yo creo que, y ahí la pregunta que no me queda tan clara, es si esto es reflejo de cómo se van a comportar, si efectivamente en el poder estos actores van a evitar meterse en estos debates, o si simplemente están tratando de evitar el debate y después van a tener una agenda que no han declarado al respecto. Tendo a pensar que es lo primero, y tiendo a pensar lo primero porque es un tema que, a menos que veamos en alguna de las candidaturas, y aquí estoy pensando en todas menos Kaiser, porque efectivamente Kaiser es quizás la que tiene un talante más autoritario directamente en este tema. Yo creo que todas las otras candidaturas han tratado de evitar ser presentadas como espacios de autoritario en este tema como de modificación del marco institucional. Y de hecho, si uno pudiera como buscar, yo creo que en general están tratando de moverse dentro del marco constitucional, o plantean moverse dentro del marco constitucional, torciendo muchas veces el sentido. Vamos a conversar quizás de otros casos con el uso de decretos, etcétera. Pero yo creo que en el específico tema de la forma en la que se constituye el Poder Judicial, de la forma en que se elige el Contralor o Contralora, la forma en la que se establece el Tribunal Constitucional, el TRICEL, etcétera, yo creo que por ahí no va la cosa ahora. Quizá tenemos esta conversación en 6 meses más y estamos viendo una reforma constitucional para cambiar el sistema de elección de los jueces, pero hoy día no pareciera que hay ningún riesgo en ninguna, salvo la de Kaiser, y por distintas razones, porque yo no creo que este pudor que generó el proceso constituyente esté, por ejemplo, en la mente de París. Yo creo que París está más orientado en soluciones de corto plazo, Sí. en temas atractivos para la galería, o sea, para el público, y este tipo de temas son áridos, no generan ningún rédito electoral, y no tienen ningún tipo de... No veo que tengan un tipo de popularidad que están buscando candidatos como el caso París. También en el caso de París sí podríamos entender algo así como algo parecido a lo de Trump, ¿no es cierto? Y que pasa muchas veces, donde llega un gobernante populista al poder, intenta hacer muchas cosas para la galería, se da cuenta ahí mientras la intenta hacer de todos los impedimentos institucionales que existen, choca muchas veces como con el muro de las instituciones, Uh-huh. y después termina saliendo del poder y a la vuelta ahí sí se dedica a demoler esas instituciones, porque se da cuenta de que ahí está la clave para poder avanzar realmente en las libertades que ese liderazgo quiere para poder para poder seguir su propia agenda, ¿no? Puede ser. Es un poco lo que hemos visto en el aprendizaje y la diferencia entre quienes tienen una trayectoria en el poder. Y aquí, por ejemplo, uno puede comparar a Orban o Kast en este caso, que son personas que llevan muchísimos años en el ejercicio del poder de distintas maneras y que entienden cómo funciona el sistema institucional, de aquellos que vienen como outsider. Quizás el otro caso interesante sería ver Milei como un outsider. Versus Bolsonaro, que era una persona que entendía mucho mejor cómo funcionaba Claro. el sistema brasileño. Lo conversamos brevemente la semana pasada, pero obviamente uno como que pondera la peligrosidad o la amenaza, para hacerle honor al título de estos capítulos, uno pondera la amenaza por la electibilidad de los candidatos, o sea, qué tan probable que sacan electo. Entonces, obviamente, en un mundo en el que Parisi, bueno, quién sabe, porque la última encuesta creo que puso a Kaiser en tercer lugar, pero en un mundo en el que Kaiser o Parisi tienen serias
posibilidad de convertirse en presidente, quizás la peligrosidad la estaríamos evaluando distinto. Hoy día no la evaluamos tan alta porque no creemos, y de nuevo, las encuestas pueden ser absolutamente erróneas. Hay otro podcast, parte del consorcio Democracia en el SD, que ve estos temas. Eh, y que nos podría responder esa pregunta. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo como en cuenta, y eso también lo saben los candidatos. Los comportamientos de los candidatos son estratégicos, ellos saben con quién se enfrentan. O sea, eh, uno tiene que tomar como con cierto, con un poco de una pizca de sal, cuál es el pensamiento de cada uno. Estoy mandándome como una digresión heavy acá, pero justo estaba revisando un análisis que hicieron en New York Times sobre la campaña de Zoran Mandami, el ¿Ya? candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, que ha sido todo un tema porque probablemente va a ganar, en contra de todo el establishment demócrata, a pesar de ser el candidato del partido. Pero lo más interesante es que hacían como un análisis de la evolución de sus posturas y cómo había cambiado ciertos temas desde el momento en que se partió la campaña, cuando él no creía que tenía ninguna opción de ganar, Claro. y cómo desde el momento en que se dio cuenta que efectivamente había una opción de ganar la primaria, que en el caso de Nueva York eso te convierte casi automáticamente en el ganador de la elección, su discurso se fue, yo no diría que moderando, pero cambiando, eliminando ciertas cosas, enfatizando, etcétera. Yo creo que ni en el caso de Kaiser ni en el caso de Parisi estamos en esa fase todavía. Estamos en la fase Claro. de los que prometen al aire. Pero uno sí podría entender que eso en el caso de Cast, por ejemplo. Lo podrían tener en el caso de Cast, y quizás si es que... porque además hay un tema. Dado el resultado que hubo el 2021, uno podría decir, Parisi va a tener una bancada parlamentaria que podría generar algún cambio y ruido y podría darte, por ejemplo, los quórums de cambios constitucionales. El problema es que el historial del Partido de la Gente es que hoy día no queda ningún parlamentario del Partido de la Gente. O sea, el Partido de la Gente sacó parlamentarios y se perdieron todos. Todos se salieron del partido. Entonces, claro, si tuviera algún tipo de evidencia para mostrar de que tiene capacidad de coordinación y de movilización de sus huestes, quizás. Lo mismo pasaría con Kaiser. Yo creo que los candidatos de Kaiser van a estar muy supeditados al accionar del Partido Republicano más que del Partido Nacional Libertario. O Sí. Social Cristiano también. Bueno, pasemos, si te parece, al siguiente como macrotema de esta conversación, que tiene que ver con la concentración del poder en el Ejecutivo y el debilitamiento del Congreso, ¿no es cierto? Sí. El primero de los temas, y voy a de nuevo leer todos los temas para después entrar a todos ellos juntos, el primero es sobre gobernar por decreto, como la primera categoría aquí, que es anunciar la intención de usar decretos de emergencia o resquicios legales para gobernar sin pasar por el Congreso, una táctica que aumenta el riesgo de parálisis institucional. Aquí Notebook LM me dice como en el Chile de Allende, ¿no es cierto? Y Notebook LM me dice como en el Chile de Allende porque, bueno, yo le pedí categorías para un país como Chile y el Chile de Allende fue un tema de análisis en la literatura, justamente en este tema. Lo segundo es las iniciativas para disolver o neutralizar el Congreso, ¿no es cierto? El proponer referendos para disolver el poder legislativo, crear asambleas constituyentes con poderes supraconstitucionales para reemplazarlo, y como lo hizo Chávez, por ejemplo. Que es distinto del proceso constitucional. O sea, fue lo que algunos querían con el proceso constitucional inicialmente, pero no fue lo que ninguno de los procesos constitucionales fueron. O sea, esos procesos operaron en paralelo al Congreso y sin suplantar ninguna de sus atribuciones. También están las amenazas de veto sistemático, ¿no es cierto? Declarar que se va a vetar toda la legislación proveniente del Congreso, por ejemplo, de un Congreso opositor, profundizando el bloqueo institucional, que puede ser mortal para la democracia. Tomando estas tres cosas, cuéntanos sobre estos temas, Javier. Mira, este es un tema que yo creo que hay... De nuevo, hay harta evidencia, vamos a hablar de los mismos sospechosos en estos términos, pero hay algunos casos interesantes. Trump, de nuevo, últimamente, por ejemplo, una de las primeras cosas que pasó, piola, encuentro yo, es que en Estados Unidos no existe la Contraloría, como nosotros lo entendemos, Sí. como una institución con rango constitucional y que funciona de forma independiente y que tiene, o sea, que tiene un nivel de poder que igual es bien, o sea, el día que se nos corrompa la Contraloría, cagamos. Ese es mi... Por eso a mí me genera mucha desconfianza cuando veo que la gente idolatra al Contralor o Contralor, en este caso de Brito Pérez, porque digo, el momento en que la persona que está a cargo de la Contraloría se crea el cuento, estamos todos fritos.
Ese es como un tema. Pero en el caso de Estados Unidos existían los General Controllers, que eran personas designadas en cada organismo público. O sea, no era un ente supraestatal que tenía coordinación, sino que había uno en cada, o más de uno en cada organismo público, que su rol era el mismo, era controlar la legalidad de los actos administrativos. Trump lo echó a todo. Sí. Lo echó a todo inmediatamente y no los ha repuesto. O sea, no hay hoy día dentro de cada órgano del Estado federal alguien a cargo de revisar si los actos son legales o ilegales. Y eso te habla de este tipo de situaciones. Eh, el caso interesante fue, el caso quizás extremo son los autogolpes. Fujimori, cuando cerró el Parlamento, quizás el caso más clave, donde se acabó el Congreso. Y así, en cierta forma, lo que van haciendo muchos de estos líderes O, es. o cuando Bukele llegó con las Fuerzas Armadas a su propia Asamblea Nacional. Sí, bueno, lo recordamos la vez pasada porque se parecía, o sea, hicimos el símil con Ibáñez del Campo y el Ruiz de Sable, o sea, cuando aparecieron los Sí, sí, militares. pero ahí no había un presidente que lo estaba haciendo. Ahí No, Ibáñez del no, Campo era un coronel cualquiera, era un era un teniente coronel incluso. cualquiera, sí. Pero hay ejemplos de este tipo de procedimientos que buscan, que al final del día lo que están buscando es cambiar el marco de lo que es posible para un ejecutivo Mm, sin el control de otros. Y ahora, en Chile, bueno, podemos hablar de Chile, pero ahí desde no sé si te acordáis, cuando el problema que había entre la Asamblea Constituyente y el Congreso en Venezuela, en su momento, el 2017 con Maduro, Perú, bueno, Vizcarra que disolvió el Congreso también, tratando de salir adelante. Y así hemos tenido en la región y en otros países ejemplos bien claros en los cuales se ha buscado como limitar el espacio del Congreso. El ejemplo que yo ocupo harto, que no tiene que ver con una dictadura, pero que es un buen caso, es el caso del Reino Unido con Boris Johnson. Yo lo ocupo, de ¿ya? hecho, en un paper. Eh, ¿Cuándo fue el tema del Brexit? Boris Johnson temía que el Parlamento le iba a votar en contra de su idea de un Brexit sin acuerdo, o sea, un Brexit así, llegar y cortar lazo. Y lo que hizo fue disolver el Parlamento. Disolver el Parlamento dentro del marco legal. O sea, hay un periodo de cada año que se disuelve el Parlamento para que vacaciones en el fondo, y se vuelve a reconstituir y se hace lo que se llama el discurso del rey, en el que se establecen las prioridades legislativas del próximo Parlamento. O sea, es parte de un proceso. Lo que él hizo, en todo caso, en este caso la reina, es que lo hizo fuera de la legalidad, al Mm, punto que la Corte Suprema tuvo que parar los carros y decir, pero ya era tarde, porque él ya había disuelto el Parlamento ya se había separado, y evitó una votación que le iba a ser contraria. Entonces, ese también es un caso en el que la democracia británica no se vio en riesgo por esto, pero es un caso de un ejecutivo que trató de que ocupó mecanismos legales, pero que están más allá del marco de lo que es permitido. mm. Fue notable también el año pasado el caso de Corea del Sur, Sí, es donde, verdad. ahí hicimos, no sé si uno o dos capítulos de Planeta D bastante buenos al respecto, Ujú. donde el primer ministro primer Presidente. ministro, presidente, intentó hacer un autogolpe, quedarse con el poder, Sí, cerró el fue mal. Congreso y los congresistas terminaron como pasándose por arriba como la pandereta del Congreso, mientras el ejército estaba afuera intentando evitar que los congresistas entraran. Claro. Los congresistas pasaban grabándose como al Instagram, acá estoy pasando, el líder de la oposición saltando el muro, ¿cachai? Para entrar y para llegar a hacer quórum dentro del Congreso para votar la eliminación como de la ley marcial. Y poder volver a la normalidad y terminar echando básicamente a ese presidente. Lo cual todo terminó ocurriendo como institucionalmente, pero fue un intento de golpe, de autogolpe muy a lo Fujimori que fue combatido, ¿no es cierto? Y si nos vamos ya como a caso emblemático histórico, el 23 de febrero en España, 1981, el autogolpe fallido, o sea, el golpe fallido, Sí, en que teniente coronel Tejero sí. entró con pistola en mano al Congreso. Hay unas fotos maravillosas de algunos de los congresistas que se quedaron y que no se fueron. Pero ese caso, o sea, hay suficientes casos en los que el Ejecutivo trata de pasar por alto el control del Congreso y trata de romper con este tipo de controles. Muchas veces tienen que ver con otros órganos, como el caso de la Contraloría.
Claro. Acá hay, por ejemplo, está el caso de Evelyn Matei, donde ella propone, en propuestas públicas y entrevistas varias veces, ha dicho donde ella va a tomar muchas medidas rápidas en los primeros 30 60 días, ¿no es cierto? Ujú. Para funcionar ministerios, reacomodar gastos sin demora en el Congreso, ¿no es cierto? En su discurso siempre insiste como en agilizar y hacer desde el Ejecutivo ciertas cosas que muchas veces uno podría pensar que están al menos en el límite de lo que podría ser aceptable hacer por decreto, por ejemplo. Ujú. Eh, que es algo que ocurre. Sobre vetos sistemáticos no hemos visto mucho. No sé si qué otras propuestas tú has visto en las candidaturas. Había un poco, yo creo, pero a ver, está ya la desafortunada frase de Kast sobre que el Congreso no es tan importante y que se pueden Por hacer muchas ejemplo, cosas por exactamente, sí. decreto, Sí. que si uno lo interpreta de buena fe, uno podría decir, y escucha la cuña completa, él mencionó particularmente el cumplimiento o el dictar ciertos reglamentos que están parados, ya sea por distintas razones, que están parados los ministerios y que hay leyes que no se pueden aplicar porque no están los reglamentos. En Chile existe, para los que no conozcan, en Chile existen distintas categorías de normas. Las normas administrativas son decretos, actos del Estado, de gobierno, actos administrativos, reglamentos, etcétera. Y eso no requieren aprobación del Congreso, pero la mayoría de las veces estamos hablando, están ya sea de forma tácita o explícita, autorizados o mandatados por la ley a usarlo. Entonces puede ocurrir, por ejemplo, que se establezca una nueva ley para regular, qué sé yo, un mercado en particular, pero esa ley no puede operar porque falta que se dicte el reglamento correspondiente. La ley Uber es quizá el caso Mm. que más se me viene a la mente en este momento. Se dictó toda una ley para las plataformas para poder cambiar el sistema. Esa ley en específico no empieza a operar hasta que no se dicte el reglamento y el ministerio a cargo tiene que hacerlo. Entonces, hay casos en los cuales los gobiernos se demoran más de la cuenta en esos reglamentos, a veces por buenas razones, a veces por malas razones, y casi, si uno lo interpreta de absoluta buena fe, uno diría, bueno, quizás es el ejercicio. Ahora, ¿por qué a mí me cuesta interpretarlo buena fe? Es porque yo veo con quién se está juntando y veo las mañas que han hecho sus amigos en otras partes del mundo y digo, bueno, hay un patrón ahí que es bien claro eh, al respecto. Pero siendo súper honesto, no hay nada hoy día en su programa de gobierno que uno podría decir este tipo va a gobernar por decreto. O sea, y lo otro que hay que tener claro es que en Chile eh, el presidente tiene mucho poder. Y los niveles de control que nosotros podamos ejercer son controles ex post, son controles que ocurren después de que las consecuencias de los actos. Te voy a poner un caso que es bien clave. En Chile no hay ninguna sanción para la subejecución presupuestaria. O sea, si un órgano público decide no gastar la plata que le asignó la ley de presupuesto en prestar el servicio para el que está establecido, la única sanción que existe hoy día es que una DIPRES medianamente responsable les quitaría esos recursos para el próximo año. O sea, la próxima ley de presupuesto, ese organismo público. Y por eso, en general, los órganos públicos a fin de año están vueltos locos gastando plata porque no quieren que para la próxima ley de presupuesto les digan, oye, usted le pasé 100, gastó 80, entonces este año tiene 80. Pero uno perfectamente podría usar esa herramienta de forma estratégica. Uno podría decir, ¿sabéis qué? Hay un plan de educación sexual en colegio, no voy a asignar esas plata. No voy a hacer la licitación pública, no voy a meter la cuestión al mercado público para contratar a la gente, no voy a mandar a imprimir los libros o los materiales que se necesitan los colegios para hacerlo, etcétera. ¿Y qué va a pasar? No es ilegal, no va en contra del Congreso, y no hay ninguna sanción asociada. Entonces, también hay que entender de que hay quizás una de las razones Pero por las que no vemos mucha ese mención. tipo de cosas no están en la ley de presupuesto, Pero ¿cuál es la por ejemplo. sanción de no ejecutar eso? O sea, sí, pero hay muchas glosas que no se terminan ejecutando. Y Sí. que no se terminan ejecutando, por ejemplo, porque requiere la dictación de algún decreto, y ese decreto nunca se dictó. Hay casos, y no hay ninguna sanción, ni administrativa, ni penal, de ningún tipo. Entonces, uno podría decir que quizá una de las razones por la que no vemos tanta promesa explícita de ocupar el músculo estatal para fines más autoritarios, tiene que ver con que en realidad no es necesario decirlo, porque está dentro del marco que permite la ley. Lo que pasa es que se ocupa buena fe. Hay ciertos como acuerdos mínimos sobre los cuales se opera,
y que todos nos indignamos cuando esos acuerdos mínimos no se cumplen. Pero la indignación puede llegar hasta cierto punto nomás, pues, cuando ya las cosas están... Y lo que hemos visto en otros lados es que a veces indignarse ya no sirve de mucho. Claro. Y cuando Kass propone, por ejemplo, que haga gobernar sobre algo que ya hablamos en el capítulo pasado, pero tal vez ahora aplicado como en la conversación actual, en gobernar, en entender un gobierno de emergencia, ¿no es cierto? En usar herramientas de emergencia que son tanto en temas de seguridad como también pueden ser en temas legales. ¿Cómo ese discurso podría ser aplicado a un programa y a una expectativa de comportamiento gubernamental? Lo que pasa es que ahí el uso de los términos siempre es como... Mm, la pregunta es como dónde empieza la estrategia de marketing y dónde empieza el concepto jurídico. Y esta conversación yo creo que la tenemos todos los años con distintos temas. El primer gobierno de Piñera fue el tema del lucro. Todos los que habíamos sido formados en el mundo del derecho entendíamos el lucro de una manera que era súper clara y ahí nos dimos cuenta que el resto del mundo entendía el lucro de otra manera completamente distinta. Y que la ley entendía el lucro como básicamente retirar utilidades. Que mucha gente quería, de hecho, muchos hablaban del lucro como ganar, como tener sueldo. O sea, era una cuestión. Entonces, es lo mismo. Acá Kass habla, por ejemplo, de la emergencia. Emergencias que por lo demás son construidas. Y aquí yo quiero ser súper claro. Habla de emergencia en términos de migración. La migración ha ido bajando de manera consistente en los últimos 2 años. Habla de emergencia en términos de criminalidad. La criminalidad ha bajado. Lo que no baja es la percepción de criminalidad, que es otro problema. O sea, crisis de empleo, económica, etcétera. Todo una crisis, y esas crisis que tienen un poquito de verdad y un poquito de exageración, sirven para construir esta idea de que hay una emergencia. Entonces, claro, si yo interpreto esto desde el punto de vista absolutamente legal y constitucional, la emergencia quiere decir que va a dictar algún estado de excepción constitucional para limitar los derechos constitucionales. En algunos casos, yo puedo ver cuál es el camino directo. O sea, si te digo que hay una crisis de seguridad en la Araucanía, bueno, la Araucanía quizás ya a esta altura da lo mismo porque no da lo mismo porque no es un tema, da lo mismo porque viven en una situación de excepción constitucional por los últimos años. Entonces ya... Vamos a ver en los temas siguientes de cómo eso puede volver a ser tema con respecto a, lo que a cómo las candidaturas proponen elevar el nivel de emergencia allá y en O el otras tema que partes. lo conversamos la semana pasada de Matei Claro. hablando del daño colateral, que es terrible. O sea, es terrible porque una cosa es que yo diga, una cosa es que yo como presidente diga, voy a ser duro o voy a ser absolutamente, o sea, no voy a tener ningún tipo de consideración con los que son criminales, con los que son terroristas, y podemos discutir acerca de si son terroristas, no son terroristas, pero al final del día un presidente puede decir, aquí no hay tolerancia a ningún tipo de violencia, a ningún tipo de abuso, a ningún tipo de, qué sé yo, barricadas, asaltos a camiones. O sea, yo puedo decir, voy a ejercer la ley. Una cosa distinta son daños colaterales. Cuando yo digo que vayan a haber daños colaterales, lo que estoy diciendo es que va a haber personas inocentes que no están involucradas en actos de violencia, que no están participando y que no tienen ningún tipo de responsabilidad penal, que van a ser afectadas en sus derechos por lo que estoy haciendo. Y eso me parece que es de una dimensión distinta. Entonces, el daño colateral no es que le voy a pegar 3 combos de más o 3 palos de más al delincuente cuando lo estoy capturando. El daño colateral es que hay personas inocentes que van a estar alrededor de lo que está pasando, que van a ver sus vidas afectadas por este tipo de situación. Entonces, yo creo que ese Daño es colateral fue Catrillanca. el daño colateral fue Catrillanca, pero hay muchos de otros. O sea, y yo creo que ese es como lo que uno tiene que tener en cuenta. La militarización como herramienta para controlar, por ejemplo, la delincuencia en un barrio, etcétera, no ha funcionado. Y eso también tenemos que, yo no soy experto en crimen, pero puedo invitar a varios que te van a decir lo mismo. Eh, las guerras contra algún tipo no funcionan y al final todos terminan en algún proceso de desmilitarización, algún proceso de tregua, de paz, que requiere retirar de armas, etcétera. Entonces, yo creo que cuando yo escucho emergencia, y partimos la semana pasada hablando de cuando me invitaron al podcast de Dani Matamala y Cristóbal Belolio, y que yo entendía emergencia como abuso del poder del Estado, abuso de las instituciones constitucionales, es porque, claro, eso quizás mi deformación profesional me lleva a pensar en esos términos. Claro.
Un otro ejemplo también como de bypassear como control legislativo que estamos viendo estos días y que es importante como para el mundo actualmente es, y el uso como decretos de emergencia es como Trump llegó e inventó que los desbalances comerciales de Estados Unidos representaban una emergencia económica para el país y eso le construyó a sí mismo la justificación legal para Ujú. poder entregarse a sí mismo el poder de poder hacer y deshacer eh, aranceles generales con países, con zonas completas del mundo, con el mundo entero, Sí, como herramienta de política pública y de construirse como una amenaza y de poder construir como estructuras como de garrota y zanahoria y al final todo el mundo está siendo afectado porque una persona inventó una justificación para construir una emergencia, lo cual le permitía hacer algo y le permitía, entre comillas, porque según mucha gente ni ujú. siquiera eso lo permite, sin pasar por el Congreso, que es lo que debió haber pasado. No, y el problema que viene después, que yo creo que es donde tenemos que tener cuidado, es que incluso si que llegara a ocurrir algo parecido, similar en Chile, uno dice, bueno, voy a los tribunales a reclamar, pero los tribunales no van a reaccionar de forma rápida. Claro. O a la Contraloría no se va a demorar en tomar la decisión. Y en el proceso, en el tiempo que ocurre entre la toma de la decisión y que algún órgano de control es capaz de paralizar esa decisión y hacerla, el daño está hecho en muchos casos. Mm. Y ahora, si a eso le sumamos casos como el de Estados Unidos, donde la Corte Suprema hoy día está controlada por el presidente, por el Ejecutivo, sabemos que el ejercicio final, cuando esto llegue a la Suprema, lo va a dar vuelta y le va a dar la razón al presidente. Entonces, esa es la combinación de los puntos, sí. Muchas veces lo que hacen los líderes más autoritarios, y no estoy diciendo que en Chile ninguno de ellos, de los candidatos, lo vaya a hacer, sino que estoy diciendo que la receta es ir testeando, ir probando los límites del sistema, a ver hasta dónde llego, hasta dónde soy capaz de aguantar, y muchas veces el daño se hace, o sea, uno va erosionando. Es por eso se habla de erosión democrática, Claro. porque no es un suácate, sino que son procesos en los que uno va eliminando ciertas capas de protección y ya la próxima vez sabe cómo actuar cuando venga este tipo de situaciones. El tercer macrotema es la manipulación de las reglas electorales. Y aquí se habla primero sobre cambios en el sistema electoral, ¿no es cierto? Proponer Ujú. reformas al sistema de votación, como cambiar el distrito, gerrymandering, que beneficien claramente al partido del candidato. Lo segundo es modificar el acceso al voto, impulsando leyes que dificulten el registro o el voto de ciertos grupos de población, ¿no es cierto? Aquí hemos tenido, obviamente, la gran conversación en Chile sobre el voto extranjero. Ujú. Discusión que tiene un riesgo en este tema. Y también el control de los órganos electorales, ¿no es cierto? El proponer cambios en la composición, autonomía del servicio electoral, CERVEL, del TRICEL, para asegurar el control partidista. Y finalmente la eliminación de límites a la reelección. El Sí. proponer reformas constitucionales para permitir la reelección indefinida es obviamente una clarísima señal de alerta. Aquí muchas cosas no hay en Chile, pero cuéntame sobre este tema. Mira, el caso más reciente fue el de Bukele, lo Claro. conversamos la semana pasada, en la que él estableció una reelección indefinida, y que es una ruta que se siguió en Nicaragua, una ruta que se siguió en Venezuela, una ruta que quiso seguir en su momento Chávez Evo Morales en Bolivia, que Correa también quería hacerla en el caso de Ecuador. O sea, no Steve es algo. Bannon recibe una entrevista en Economics, dijo el Exactamente. 2028 Trump va a ser presidente. O sea, que va a ser reelecto a pesar de que la Constitución se lo prohíbe. Sí, claro. Y no es el primero que lo dice. Y que lo diga Bannon es complejo porque está dentro del círculo de hierro de Trump. Gavin Newsom, el gobernador de California, quien hoy día aparece aspectado como el principal opositor o el principal candidato que tiene el Partido Demócrata para poder ganar la elección, o para enfrentarse al menos, eh, dijo en una entrevista hace algunos meses ya que Trump no quiere una elección. Trump no quiere, y en el fondo todo entendía nada, no quiere presentarse, no, él quiere seguir gobernando y ojalá saltarse la elección. Y la justificación que daba Bannon esta semana en la entrevista del Economist fue, es de libro, es de libro de texto, porque en el fondo él decía, necesitamos que Trump siga para llevar adelante esta agenda que el pueblo norteamericano busca implementar. O sea, yo me acuerdo perfecto de cuando Correa hablaba de cerrar medios en Ecuador, y él decía porque el pueblo votó por un proyecto y los medios que se opongan a ese proyecto son opositores del pueblo. Claro. Lo mismo se decía Boris Johnson cuando los jueces o los medios en el Reino Unido, cuando los jueces le ponían control o algún tipo de cortapisa al proceso del Brexit, y él decía, son enemigos del pueblo. O sea, esta lógica que es una noción mayoritaria de la democracia, que es una noción iliberal, para ocupar el término que ocupa Víctor Orbán en Hungría, es una noción en la que el que gana, gana todo.
O sea, Claro. el ganador, winner takes all. El que gana el poder ejecutivo no tiene contrapeso. Y es una noción que destruye, que en el fondo no es una democracia. O sea, yo no considero que eso sea algo democrático. Y lo hemos visto en suficientes casos, el tema de la reelección, de eternizarse en el poder, de traspasarse el poder entre ellos. El caso de Venezuela entre Chávez y Maduro es un traspaso de poder, o sea, es lo más cercano a una monarquía. El uso de las reglas de financiamiento, en el caso de Polonia, es probablemente uno de los casos más interesantes porque lo que hicieron ellos fue cambio regulatorio a las reglas de financiamiento de la política. Y eso también se vuelve como algo en el caso chileno, pues sigo para meterme de poquito, es bien interesante porque hay un proyecto en el que estoy participando que se llama Candidaturas Chile, junto con la gente de Acerta, que armamos hace muchos años una encuesta de candidatos, y este año también estamos trabajando en datos. Una de las cosas que estamos viendo es que los niveles de donaciones y de gastos han bajado un montón en esta elección. O sea, es una elección que se ha gastado mucho menos plata y se ha recaudado mucho menos plata. O sea, una elección mucho más barata. Quizás Desde que se también cambió el sistema a financiamiento solamente personal, no empresa, y que sea público cuando es grande, desde ese momento bajó mucho el gasto en política. Y además que tienes un público cautivo que antes no tienes. O sea, ya no tienes que gastar plata para movilizar gente a las urnas, porque la gente Claro. tiene que ir. Y eso hace que el ejercicio de movilización sea mucho más barato. Pero, pero, pero o sea, hay cambios de reglas electorales, toda la ley del gerrymandering, que se refiere a redibujar los distritos electorales para lograr que un partido, como juntar, por ejemplo, el electorado de un partido y así sacar un representante y dividir al electorado de otro partido para que no saque el representante. Eso en Estados Unidos se llama gerrymandering porque gerrymander es un lagarto. Entonces, y en el fondo los dibujos, cuando uno mira ciertos distritos, parecen lagarto, porque no tienen ninguna racionalidad. O sea, no es por la cuadra, es simplemente uno dice, ¿dónde viven los que votan por mi partido? Ya los junto a todos y así arma un distrito, lo que genera todo tipo de problemas. Y así hay casos como, el caso interesante en otros países respecto a la composición de los órganos electorales. Y hay países donde, que estoy a mí, uno que viene formado como la lógica del CERVEL, que es casi como sacrosanto, que está allá arriba. Y ya me tocó trabajar en el estudio de candidaturas del Reino Unido en el año 2015. Aquí la administración electoral la hacen los municipios. Cada municipio administra la elección y es una cuestión que a mí me reventó la cabeza. O sea, como es que no hay un órgano casi supranacional que tuviera el control de las elecciones, me parecía que en América Latina significaría automáticamente la destrucción del sistema. México no lo mencionamos con el tema de la Corte Suprema, ojo, Es que cierto, sí, sí, sí. también es un caso bien Clave. interesante porque se fue hacia el otro extremo, que fue decir la Corte Suprema es corrupta, los jueces son corruptos, ya ni siquiera la Corte Suprema, los vamos a elegir a todos. Lo que generó que hoy día Morena, O el sea, país, el partido de el gobierno, elegir democráticamente a todos, claro. exactamente. Morena, el partido de gobierno, controla el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. O sea, hoy día hay un gobierno de un partido en los tres poderes. El otro ejemplo, o sea, y en México también, AMLO fue muy crítico del Instituto Nacional Electoral, del INE, del equivalente del CERVEL. Y trató mucho tiempo de quitarle piso y de reducir sus poderes. Claro. Sobre propuestas en Chile, tal vez aquí hay pocos temas en este tema, pero entre las que se destacó fue, por ejemplo, cómo Parisi promueve el voto digital, ¿no es cierto?, y soluciones tecnológicas para bypassear Sí. instituciones tradicionales. ¿Qué tipo de riesgos pueden generar caminos así? O sea, cualquier cosa que sea bypassear instituciones tradicionales, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿para qué? Claro. ¿Cuál es el objetivo que tendría para qué necesitamos un voto digital? Tenemos una participación electoral súper alta gracias al voto obligatorio, elecciones que no son baratas, yo te doy ese punto, pero que funcionan bien. Eh, Chile tiene un problema, creo yo, un problema feliz, y es que tiene una institucionalidad electoral que funciona muy bien y por lo tanto los incentivos para mejorarla son muy bajos. Mm. O sea, hay cosas que tú podrías mejorar, pero la verdad es que uno prefiere no tocarlas porque o sea, en tratar de mejorarla puedes cagar más. Entonces, en ese sentido hay cierta, pero hay áreas que yo diría de riesgos en términos de legitimación. Y lo hablamos la semana pasada cuando hablamos de la composición del CERVEL. Yo creo que la composición del CERVEL y el coteo político que tiene el CERVEL obedece a lógica de binominal. Eh, y eso es un riesgo, porque
porque probablemente las fuerzas políticas que van a gobernar en la próxima elección, ya sea gane Kast, que es lo más probable, o llegue a ganar Jara, son fuerzas políticas que no están representadas en el CERVEL. Y que no están representadas en muchos órganos del Estado. Entonces, igual eso va a generar, ya generó cierto conflicto cuando tocó renovar el cupo de Alfredo Yoñán en el CERVEL, que el Frente Amplio no logró poner a alguien de su espacio en ese puesto, y eso genera roce. Entonces, yo creo que eso es como un riesgo más que un problema. Y respecto a lo que dicen los candidatos presidenciales, ninguno, yo creo que lo trata directamente, además del caso de París y con el voto digital, que me parece que es abrir la puerta a demasiadas irregularidades, pero yo igual tendría ojo con el afán que tienen muchos de generar reformas electorales, el tema del umbral, el tema del financiamiento de los partidos. O sea, en la derecha vimos de forma no tan directa, pero bien soterrada, le tienen muy poco cariño al financiamiento público de los partidos políticos. Sí. Y esto es toda la derecha, desde la centro derecha a la derecha más ultra, le tienen re poco cariño, y todos sus centros de estudio han ido de a poquito, quizá el CEP se salva, pero el resto de a poquito que se han metido en el tema han ido en contra del financiamiento público. Financiamiento público que, por ejemplo, en el caso de Renovación Nacional, fue lo que permitió sacar a Carlos Larraín del poder y que Mario Desbordes se tomara el poder en su momento. O sea, sin financiamiento público eso nunca hubiera ocurrido. Pero te demuestra que hay ciertos riesgos, quizás no asociados directamente a las candidaturas presidenciales, pero que hay intereses por modificar las reglas del juego. Algo que me ha parecido aquí también siempre una especie como de fortaleza o cosa que nos permite tener cierta resiliencia, por ejemplo, a la utilización del gerrymandering en Chile, como el dibujar distrito, el hecho de que acá la unidad mínima como de territorio electoral es la comuna en Chile, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, dado que lo mínimo es la comuna, lo más que se podría hacer sería cambiar una comuna de un distrito a otro, lo cual podría eventualmente hacer ciertas modificaciones a la composición, pero te da un poder que es muy poco granular como para poder usar eso como una herramienta muy política. Y por eso tal vez, como advertencia, el siempre que escuchen de hacer que un distrito como que no dependa como de las comunas completas, sino que uno puede partir comunas o cosas así, que cualquier persona que proponga eso, ya poner una gran alerta en el sentido de que el peligro de eso puede ser muy grande. Lo que pasa es que, claro, Chile tiene una unidad entre, o sea, hay unidad entre lo que es la unidad geográfica administrativa y la unidad geográfica política. Eso no es común, o sea, a lo que voy es que en otros países no ocurre de esa manera, Sí. donde tú puedes efectivamente, como tú decís, tener una comuna que tenga partida por la mitad, donde una mitad representa a un diputado y la mitad representa a otro diputado, donde no coinciden, mientras que en Chile todo es concéntrico, o sea, tienes la comuna, la provincia, los distritos, si uno los mira, están básicamente alrededor de las provincias, y si no de las regiones. Entonces, todo obedece, y de hecho todas las propuestas que han habido de reforma siempre respetan ese ordenamiento. Pero eso, de nuevo, es de esas reglas que no están escritas. No hay nada en ninguna parte escrito que prohíba de que tú partas las comunas en 2 o en 3 o en 4, que a Puente Alto la convirtáis en 4 distritos distintos. No hay ninguna regla que no permita eso. Eso es simplemente la práctica histórica de cómo Chile se ha organizado. Incluso la dictadura respetó ese principio. Entonces, en esta forma, para que lo tengamos presente, es un riesgo porque puede cambiar en cualquier momento. Tú mencionabas el tema del voto a los extranjeros, y el tema es que cuando uno ve el tema con el voto al extranjero o al voto en el extranjero, que a mí no me genera ninguna sorpresa de que se ganara Kast, por ejemplo, empezáramos a cuestionar si es que los que vivimos afuera tenemos derecho a voto. Son muchas veces obedecen como a ciertos, diría yo, como ciertos, no sé, momentos políticos. Hoy día la inmigración más alta es de Venezuela. La mayoría de los que son inmigrantes vienen escapando de un gobierno de izquierda, vienen escapando de un régimen dictatorial de izquierda, y por lo tanto es muy poco probable que sean personas que vayan en masa a votar por un gobierno de izquierda, ¿verdad? O un gobierno o un candidato comunista. Y eso no quiere decir que sean todos de ultraderecha, todos, no, quiere decir que o sea, es como, o sea, son procesos traumáticos y son traumas que son completamente válidos. Entonces, obviamente hay sectores políticos que no quieren que esos
que todos estos extranjeros voten, y hay sectores políticos que quieren que esos extranjeros voten porque saben que 200.000, 300.000 votos te dan una elección. Ahora, Chile es un país extraño en darle derecho a voto a los residentes sin que se nacionalicen. No es algo común, no es algo común en ninguna parte del mundo. Ahora, yo siempre lo veía como un motivo de orgullo, pero parece que algunos lo consideran como algo problemático por eso mismo. Pero yo no veo que haya una campaña en particular que esté proponiendo, qué sé yo, eliminar el voto de ciertos sectores o de ciertos grupos. Y además, como tenemos en otros países, lo que se hace mucho es este tema de presentar algún tipo de identificación para votar. En el caso de Estados Unidos, donde se generaron todas estas leyes en que se hablaba de que había fraude electoral, aunque no había fraude electoral, para justificar que exigir algún tipo de carnet de identificación para que la gente vote. ¿Qué es lo que pasaba? En países donde no hay carnet de identidad, como en Chile, para toda la gente, la probabilidad de que si tú eres una persona más pobre, de tener carnet de identidad es muy baja, porque carnet de identidad o identificación de algún tipo tiene que ver con licencias de conducir, con pasaporte, si tú no viajáis no tenéis por qué sacarlo, etc. Entonces, en Estados Unidos está bien estudiado que todas estas leyes que exigen que la gente presente algún tipo de identificación a la hora de votar, afecta el voto de los sectores más de izquierda, que son la gente más pobre, que tiende a votar más por los demócratas. El otro caso interesante que ocurrió en la última elección, en el caso del Reino Unido, que bajo la misma lógica el gobierno de derecha implementó el exigir alguna identificación para votar. De nuevo, el Reino Unido no es un país donde exista un carnet de identidad. Tú tienes que sacar o licencia de conducir, hay distintos tipos de identificaciones. Y se dieron cuenta que de hecho les afectó al Partido Conservador y no a los laboristas, que habían sido principalmente personas jubiladas que históricamente votan por la derecha, las que no tenían ninguna de esas identificaciones y que no habían podido votar. Y ellos hicieron la reforma y les terminó afectando a ellos. Exactamente. Y lo reconocen, o sea, es más interesante, reconocen que efectivamente le jugó en contra. Algo me suena eso con respecto al voto obligatorio acá en Chile. También. El último tema, para ir cerrando, es el uso del aparato estatal con fines partidistas, ¿no es cierto? Aquí se habla, como primera acápite, de la politización de la burocracia, el prometer despedir a funcionarios públicos no alineados y reemplazarlos por gente leal al partido, usando el empleo público como clientelismo político, ¿no es cierto? Y el segundo, y final, es el uso de las fuerzas de seguridad contra oponentes. Y acá tal vez hay más temas. Sugerir que se utilizará a la policía o a las agencias de inteligencia para investigar o perseguir rivales políticos. Eso es bien extremo, pero seamos honestos. O sea, ahora, aquí hay un riesgo que yo veo en el caso chileno. Estamos hablando de países donde por distintas razones se han ido creando aparatos de inteligencia. Rusia, la KGB, el FSB ahora son históricamente, o sea, cuando uno pensaba en la Guerra Fría, pensaba efectivamente en la CIA versus la KGB o la Stasi en el caso de la Alemania Oriental, históricos. Después uno empieza a pensar en países que tienen un legado dictatorial que es cercano a las Fuerzas Armadas. Chile, el caso de la DINA, que el sistema de inteligencia era basado en el ejército. Chile, de hecho, gran parte de la institucionalidad de inteligencia en democracia ha sido desde las Fuerzas Armadas. Y así otros países como Turquía, donde el aparato estatal tiene una inteligencia súper alto, el caso de Venezuela, Cuba, la inteligencia cubana históricamente se conocía como una inteligencia importante. Chile, hasta ahora, no tiene o no tenía un sistema de inteligencia coordinado del Estado. Y de hecho, hoy día se está discutiendo una ley que, o sea, se ha ido creando en parte con esta estrategia legislativa del gobierno de Boric de ir generando leyes en términos de delincuencia y crimen. Una de las cosas que se dieron cuenta es que Chile, a pesar de que había una Agencia Nacional de Inteligencia, no tenía un sistema de inteligencia que permitiera, por ejemplo, tener agentes del Estado, que permitiera, por ejemplo, coordinar la información que había de distintos órganos, etc. O sea, la ANI tenía poco peso y tenía poca capacidad. Y ahora se va a crear un sistema de inteligencia del Estado, el CIE, que está a punto de aprobarse la norma y que el próximo gobierno va a tener esa prerrogativa. Va a tener un poder y una capacidad de inteligencia que no ha existido en Chile en democracia. Y eso, yo, que no me declaro abiertamente un liberal, pero algo me queda de ese espacio, me genera, me pica un poco, o sea, me da pica, no de rabia, me pica como me pica el cuerpo de lo que puede traer de eso. Yo entiendo las motivaciones. Entonces,
eh, hay, por un lado, un afán de ciertos grupos de justificar, por ejemplo, el combate al crimen, la delincuencia, el caso de, conversamos la semana pasada de cómo Orbán ha tratado de limitar a Magyar, a Peter Magyar, que es el principal candidato de la oposición, que era ex miembro de su partido de Mm. Fidesz, Y que marca mucho eh, más que él, por y cierto. que marca mucho más que él. Entonces, es una persona de derecha, pero una de las cosas que ha tratado de hacer es de decir que el tipo es drogadicto, que el tipo es gay, que el tipo está con droga, o sea, que está Mm. comprado por el narcotráfico. O sea, ha tratado de ocupar la acusación de que hace cosas ilegales para poder sacarlo del juego. En el caso de Rusia, hemos visto que al que levanta la cabeza lo meten en la cárcel. Corina Mm. Machado puede tener toda mi simpatía o no simpatías con la reciente premio Nobel, que llamó en su momento a Estados Unidos a invadir, etcétera. Podemos criticar eso, pero lo cierto es que Corina Machado ocuparon todo el aparato estatal para evitar que fuera candidata en la última elección, y por eso el Mundo González terminó siendo el candidato. Entonces, ese tipo de situaciones ocurren y ocurren de forma consistente en gobiernos autoritarios. Mm. Eh, En el caso chileno, y en el caso de lo que estamos discutiendo, por ejemplo, en el mundo de Cast, el Consejo Constitucional del 2023 en particular tenía harto de esto. La propuesta incluía Sí. artículos que reforzaban la capacidad del Estado para restringir protestas, reuniones en nombre del orden público, la inclusión del concepto de terrorismo en el texto constitucional sin una definición precisa. Aquí es tal vez clave cuando uno define cosas a perseguir que no tienen una definición precisa. Mientras menos precisa sea la definición, más peligroso es con respecto al uso que los gobiernos pueden hacer y, y, y abarcar más cosas dentro de ese concepto, ¿no es cierto? Hoy dentro del gobierno de Estados Unidos se está hablando cada vez más de los demócratas como una organización terrorista, en fin, increíble. Bueno, Sí, no. esta inclusión del concepto de terrorismo en el texto constitucional sin una definición precisa abría este espacio para criminalizar la protesta social o la disidencia, ¿no es cierto? Y también se otorgaba a las Fuerzas Armadas el rol político, un rol político autónomo, potencialmente permitiéndoles interpretar amenazas al orden constitucional, algo que erosiona la subordinación civil. Además de reentregarles este rol como de garantes de la independencia y soberanía. En el caso de Kaiser, por ejemplo, su gobierno propone instaurar estados de sitio acotados y ley Sí. marcial en zonas conflictivas del país. En el caso de Kast, ahora también propone, verbalmente propuesto, su presidente de partido, Arturo Squella, el establecer estados de sitio como por horas, como lo Sí, vimos lo conversamos la semana pasada. la semana pasada, claro. Eh, ¿Cómo es este tipo de propuestas? Mira, yo le voy a sumar una que tenía que ver con con este como padrón de como movimientos de izquierda que proponía Cast en la última elección, Cierto. a nivel latinoamericano, coordinación con otros países, para generar un padrón no de movimiento violentista ni de movimiento, sino de movimientos de izquierda. O sea, Sí, su rollo sí. era con gente izquierda. Y yo creo que ese es un ejercicio, es la lógica de que si tú pensáis de tal forma, eres terrorista. Si tú eres de izquierda, eres terrorista. Si tú eres comunista, o sea, el anticomunismo, etcétera. En el caso chileno, yo creo que efectivamente el que tiene quizás el que ha sido más explícito con el tema es Kaiser. Esta lógica de los estados de sitio acotados, etcétera. Y yo creo que si uno empieza a escarbar en las declaraciones de YouTube de Kaiser de la historia, se va a encontrar con varias perlas donde él no le gusta mucho los derechos civiles, no le gusta mucho los derechos humanos y que no tiene ningún problema en ocupar, no tendría problema en ocupar el Estado para eso. Y después uno, claro, uno podría interpretar la lógica de mano dura que ha planteado Matei, que ha planteado Kast, como espacios donde se puede colar este uso del Estado para fines políticos. No es tan explícito, porque en el fondo no hemos visto que diga, no, pero es que aquí los que son de izquierda son los que son terroristas, pero es cerca, o sea, y de hecho yo te voy a poner un ejemplo. La forma en que la derecha ha ido reescribiendo la historia sobre el estallido, en que ha hablado básicamente ha dicho que cualquiera que era de izquierda casi que era un golpista. O sea, hemos escuchado cero pudor con respecto de algunos analistas con respecto Ahí a está, lo claro. ocurrido en el estallido. Tiene algo de eso, o sea, Mm. ese tipo de discurso tiene algo de eso, porque en el fondo lo que va haciendo es que va construyendo la noción de que cualquier persona que te diga cualquier tipo, ni siquiera simpatía, al menos perplejidad ante lo que está ocurriendo en el estallido social, se convierte en cómplice de una especie de conspiración para sacar en ese entonces a Piñera del gobierno, para romper el orden democrático,
Y bueno, el siguiente paso es justificar con ello el encarcelamiento o la persecución o algún tipo de acto del Estado. Y en esta misma línea, por ejemplo, iniciativas que avanzan, por ejemplo, con castigar el negacionismo, entendido como el negar la ocurrencia de violaciones de derechos humanos en Chile durante la dictadura. Eso, bueno, eso por un lado, como tal, incluso entendido bien estrictamente, a mí como liberal me complica el que se castiga ese tipo de discurso. Pero también es un camino como de abuso, ¿no es cierto? Como también usualmente es una puerta que se abre y muchas veces se aprovecha esa puerta abierta para abusar mucho más. O sea, el régimen de Venezuela habla sobre discursos de odio, sobre discursos negacionistas, básicamente cualquier tipo de discurso que sea como opositor a él, ¿no es cierto? Y hay un camino que uno puede recorrer en esa dirección. ¿Tú ves como problemático ese camino también? Es problemático porque en general es problemático porque efectivamente uno puede ver cuáles son las justificaciones en el papel, pero como la aplicación en la práctica es donde se vuelve Claro. complicada. El caso quizás más famoso que se ocupa es el de Alemania, que la literatura lo denomina una democracia militante o una democracia defensiva, donde en cierta forma la justificación para la limitación de ciertos discursos, la negación del holocausto o otro tipo de situaciones, está dado sobre la base de que esos discursos fueron los que rompieron con la democracia durante el Tercer Reich y que rompieron con los derechos y con respeto a los derechos humanos, y por lo tanto no podemos permitirlo porque es abrir la puerta a ese tipo de discursos para que se tomen de nuevo el espacio público. Eso es como Yo, la institución alemana diciendo, nosotros como institución alemana no confiamos tanto en los alemanes. sí, por supuesto. Tienen cierta razón, o sea, si uno lo piensa en términos históricos. Y actual, claro, sí. O sea, tienen antecedentes para pensarlo. Ese sería como el punto. Pero claro, pero en el fondo, cuando tú tenías eventos que son así traumáticos y donde hay cierto nivel de consenso político sobre los horrores que se generaron durante el régimen nazi, el holocausto, quizás funciona mejor, pero está generando estamos viendo cuáles son los quiebres de eso en el auge de la AfD y de movimientos neonazis, te demuestra que eso tiene límites y no es capaz de contener todo tipo de situaciones. No estoy diciendo que no sea la mejor solución, quizás es la mejor solución para Alemania, para que Alemania pudiera salir adelante después de la Segunda Guerra, y quizás es la mejor solución para una sociedad como esa. No sé si es la mejor solución en el caso chileno, donde nunca tuvimos un consenso sobre excluir a los actores de la dictadura del proceso político, como sí ocurrió con la Alemania nazi, donde los nazis fueron excluidos del proceso político y fueron excluidos. En Chile, los que estuvieron a cargo de la dictadura terminaron en el Senado, en el Congreso, y bueno, y uno de ellos hoy día, o sea, uno de los seguidores de ese espacio es José Antonio Kast, que hoy día es el candidato predilecto del electorado. O sea, tenemos que ser... Y en países donde la dictadura se volvió tabú, como en el caso de Argentina, porque fueron muy rápidos en juzgar a los dictadores y en juzgar a quienes actuaron durante la dictadura, Milei rompió con ese consenso. O sea, Claro. y lo rompió de forma bastante fuerte. Entonces, nada nos asegura. Lo que yo creo es que uno puede tener muy buenas intenciones, pero la aplicación de esas normas puede ser bastante problemática. Yo creo que en el caso chileno, donde no hay un consenso sobre, yo creo que todavía hay gente que cree que los comunistas son terroristas por el hecho de ser comunistas y que comen guagua, y yo creo que todavía hay gente que cree que toda la gente que es de derecha o que votaría por Kast son todos terroristas, son todos dictatoriales que saldrían a besar tanques en la calle. O sea, como no tenemos un nivel de consenso sobre los buenos y los malos en ese sentido, yo creo que es bastante peligroso. Ya, bueno, además de lo que dijimos, yo me quedo tal vez como con este hilo conductor del cual tú hablaste al principio, sobre cómo los traumas de los mundos políticos, sobre todo los más extremos, después de sus respectivos procesos constitucionales, hacen que estén activamente proponiendo cosas mucho más, tal vez uno podría leerlas como tímidas, tibias, moderadas, de los que ellos mismos proponían hace poco, ¿no es cierto? Pero que para analizar los tipos de riesgos que tenemos sobre lo que serían gestiones de gobiernos varios, hay que tomar no solamente lo que están proponiendo de la boca para afuera estos últimos meses, sino que también hay que incorporar esos historiales, ¿no? Y yo le voy a agregar una cuestión que no dijimos, que lo podemos conversar después.
hay un concepto que se llama como el espíritu de los tiempos, el zeitgeist. ¿Ya? Hoy día estamos en un momento en el que la democracia está en retroceso, Ujú. en que las soluciones autoritarias están ganando popularidad y los líderes autoritarios y populistas están siendo admirados. Entonces, no hay que perder eso de vista, que Chile no es inmune a ese tipo de procesos. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Y nos vas a acompañar el próximo. Esperamos que también pueda salir el siguiente lunes. Eso, para donde vamos a hablar sobre el tercer y último capítulo de esta miniserie, donde vamos a hablar sobre el clima político y social que fomentan las candidaturas. ¿No? Vamos a hablar sobre fomentos Así de la es. polarización afectiva extrema, sobre campañas sistemáticas de desinformación, sobre redefinición de la ciudadanía y exclusión de las minorías, y sobre la generación de un clima de crisis e ingobernabilidad. Hay bastante que hablar ahí, Ahí está. yo creo. Ya. Que Ya estén pues. todos muy bien, muchas gracias y nos seguimos escuchando.